neoestoicos, estoy a punto de revelarte las 7 reglas para ser irresistible con las mujeres. Y créeme, funcionan. Este es un camino no solo hacia el éxito en las relaciones, sino también hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Prepárate para desafiar tus percepciones, fortalecer tu carácter y descubrir el poder de una vida vivida con propósito y honestidad. Este video no es solo sobre simples consejos para citas, es una exploración profunda de cómo los principios del autoconocimiento, la resiliencia y la empatía, fundamentos del estoicismo, pueden transformar no solo cómo interactuamos con los demás, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos. Estas reglas no son solo estrategias para atraer a las mujeres, sino lecciones de vida para crecer como individuos. Así que, sin importar tu experiencia o historia pasada, este es el momento de abrir tu mente y corazón a una nueva manera de pensar y vivir tus relaciones. Comencemos con la primera y más fundamental de todas las reglas, el autoconocimiento. En el corazón del estoicismo yace la creencia de que conocerse a uno mismo es el primer paso hacia cualquier forma de sabiduría y mejora personal. Pero ¿cómo se aplica esto a ser irresistible con las mujeres? La respuesta es profunda y multifacética. Primero, entender tus propias emociones, fortalezas, debilidades y valores te permite presentarte de manera auténtica y confiada. En un mundo donde tantos intentan ser alguien que no son para impresionar a otros, la autenticidad se destaca como un faro de atracción. Las mujeres, como todos nosotros, valoran la sinceridad y la genuinidad. Al conocerte y aceptarte a ti mismo, proyectas una confianza natural que es inherentemente atractiva. Además, el autoconocimiento te permite entender tus propias necesidades y deseos en una relación. Esto significa que puedes establecer límites saludables, comunicar tus expectativas de manera clara y, lo más importante, elegir compañeras que realmente resuenen con tus valores y aspiraciones de vida. Esta congruencia entre lo que eres y lo que buscas crea una base sólida para relaciones significativas y duraderas. Pero, ¿cómo desarrollamos este autoconocimiento? Comienza con la introspección. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus experiencias pasadas, tus reacciones emocionales y tus patrones de pensamiento. Practica la meditación o lleva un diario para profundizar en tu comprensión interna. Escucha activamente el feedback de aquellos que te conocen bien y no tengas miedo de enfrentarte a tus propias sombras. Recuerda siempre ser consciente de quién eres, de lo que te apasiona y de lo que valoras. No solo te hace más atractivo para las mujeres, sino que también te guía hacia relaciones más auténticas y satisfactorias. Esta autoexploración es un viaje continuo, pero cada paso que das hacia un mayor autoconocimiento es un paso hacia una vida más plena y una presencia irresistible. La segunda regla es el control emocional. Los estoicos enseñaron que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras reacciones a ellos. Esto es especialmente cierto en las relaciones. La habilidad de mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones emocionalmente cargadas, es crucial para ser irresistible con las mujeres. El control emocional no significa suprimir tus emociones. Por el contrario, se trata de entenderlas, aceptarlas y luego elegir cómo responder de manera que esté alineada con tus valores y objetivos a largo plazo. Esta habilidad te permite crear un espacio de estabilidad y seguridad en tus interacciones. Las mujeres, al igual que cualquier persona, se sienten atraídas hacia aquellos que pueden ser un puerto seguro en medio de la tormenta emocional. Pero, ¿cómo puedes desarrollar un mayor control emocional? Comienza por practicar la atención plena. Observa tus emociones sin juzgarlas. Reconoce cuando estás comenzando a sentir frustración, celos o enojo. En lugar de reaccionar impulsivamente, toma un momento para respirar y reflexionar. Pregúntate a ti mismo, ¿esta reacción es proporcional a la situación? ¿Está alineada con la persona que quiero ser?
Otra herramienta poderosa es la visualización. Antes de entrar en situaciones que sabes que pueden ser emocionalmente desafiantes, tómate un momento para visualizar cómo te gustaría manejar la situación. Imagina enfrentando el desafío con calma y comprensión. Recuerda, el control emocional no es una habilidad que se domina de la noche a la mañana, es un proceso constante de crecimiento y automejora. Al fortalecer esta habilidad, no solo te vuelves más atractivo para los demás, sino que también mejoras tu calidad de vida y tus relaciones en general. La tercera regla clave es la empatía activa. La empatía no solo es la capacidad de entender los sentimientos de otra persona, sino también la habilidad de responder a esos sentimientos de manera comprensiva y considerada. En el contexto de las relaciones, y especialmente en tu interacción con las mujeres, la empatía activa es un ingrediente esencial para crear conexiones profundas y significativas. Ser empático significa realmente escuchar, no solo para responder, sino para comprender. En tus conversaciones, muestra genuino interés por lo que la otra persona dice. Haz preguntas, refleja sus emociones y valida sus experiencias. Esta actitud de apertura y atención crea un ambiente de confianza y seguridad, donde se sienten valoradas y entendidas. Pero ¿cómo puedes desarrollar una empatía más profunda? Comienza por poner en práctica la escucha activa. Esto significa estar completamente presente en la conversación, sin distracciones. Intenta entender no solo las palabras, sino también los sentimientos y pensamientos subyacentes. Otro aspecto es ponerse en el lugar del otro. Intenta imaginar cómo te sentirías tú en su situación y cómo te gustaría ser tratado. La empatía también implica ser consciente de tus propios prejuicios y juicios. Todos tenemos tendencias a prejuzgar basados en nuestras propias experiencias y percepciones. Ser consciente de estos prejuicios y trabajar para superarlos es crucial para practicar una verdadera empatía. Al desarrollar la empatía activa, no solo mejoras tus relaciones con las mujeres, sino que también te conviertes en una persona más comprensiva, conectada y emocionalmente inteligente. Esta habilidad te permite no solo entender a los demás, sino también te ayuda a ser entendido, lo cual es una base fundamental para cualquier relación duradera y satisfactoria. La cuarta regla es vivir con propósito. En el corazón del estoicismo se encuentra la idea de que una vida bien vivida es aquella guiada por principios y propósitos claros. Cuando se trata de ser irresistible para las mujeres, vivir con un propósito claro es increíblemente atractivo. Esto no significa tener todas las respuestas o un plan detallado de cada aspecto de tu vida. Más bien, se trata de tener una dirección clara, saber lo que valoras y lo que estás buscando en la vida y en las relaciones. Vivir con propósito te da una sensación de seguridad en ti mismo y en tus decisiones. Cuando sabes lo que quieres y estás comprometido con tus valores, esto se refleja en cómo interactúas con los demás. Transmite confianza y determinación, cualidades que son atractivas y admirables. Además, cuando tienes un propósito claro, es menos probable que te pierdas en juegos de relaciones superficiales y estás más enfocado en encontrar conexiones genuinas y significativas. ¿Cómo puedes comenzar a vivir con más propósito? Empieza por definir tus valores y lo que es importante para ti. Esto puede ser a través de la reflexión, la escritura o incluso conversaciones con personas que admiras. Una vez que tengas una idea de tus valores fundamentales, establece metas y planes que estén alineados con estos. No tiene que ser algo monumental, incluso pequeñas acciones y decisiones cotidianas pueden ser guiadas por tu propósito general. Vivir con propósito no es un destino, sino un viaje. Es un proceso constante de autodescubrimiento y reajuste. Al vivir de acuerdo con tus valores y metas, no solo serás más atractivo para los demás, sino que también encontrarás mayor satisfacción y plenitud en tus relaciones y en tu vida. La quinta regla es aceptar el rechazo. Esta regla es crucial y a menudo la más desafiante.
El estoicismo enseña la importancia de diferenciar entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. El rechazo, en muchas formas, está fuera de nuestro control y por lo tanto debe ser aceptado con gracia y como una oportunidad para el crecimiento personal. Aceptar el rechazo no significa ser indiferente o no sentir decepción. Es natural sentirse herido o desanimado cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, la clave es no dejar que el rechazo defina tu valor o tu camino en la vida. En el contexto de las relaciones con las mujeres, entender que el rechazo es parte del proceso te permite mantener una perspectiva saludable y seguir adelante con confianza. ¿Cómo puedes manejar mejor el rechazo? Primero, reconoce tus emociones. Permítete sentir lo que estás sintiendo, pero luego intenta ver la situación desde una perspectiva más amplia. Cada rechazo es una oportunidad para aprender algo sobre ti mismo y sobre cómo interactúas con los demás. Reflexiona sobre la experiencia y pregúntate si hay algo que puedas mejorar o hacer de manera diferente en el futuro. Además, recuerda que el rechazo no es un reflejo de tu valor como persona. Cada persona tiene sus propias preferencias, circunstancias y problemas, y a menudo el rechazo tiene más que ver con ellos que contigo. Mantén una actitud positiva y sigue adelante, sabiendo que cada experiencia es una parte valiosa de tu viaje. Aceptar el rechazo con madurez y como una oportunidad para el crecimiento no solo es un signo de fortaleza interna, sino que también te hace más atractivo y resistente en el largo plazo. Esta capacidad de manejar el rechazo con gracia te prepara para relaciones más profundas y significativas cuando se presenten. La sexta regla es la independencia de opiniones externas. Esta regla se basa en uno de los principios fundamentales del estoicismo: no permitir que nuestra paz interior sea perturbada por la opinión de los demás. En el ámbito de las relaciones, esto significa no basar tu autoestima o tus acciones en lo que otros puedan pensar o decir sobre ti. Es natural querer ser bien recibido y apreciado, especialmente por las mujeres con las que nos interesa conectar. Sin embargo, cuando tu sentido del valor propio depende demasiado de la aprobación de los demás, pierdes tu autenticidad y te vuelves susceptible a la inseguridad. Por el contrario, al valorar tu propia opinión sobre ti mismo por encima de las opiniones de los demás, proyectas una confianza genuina y atractiva. ¿Cómo puedes cultivar esta independencia? Comienza por fortalecer tu autoestima. Reconoce tus logros, valora tus cualidades únicas y trabaja en áreas de tu vida que te gustaría mejorar. Practica la autoafirmación y recuerda regularmente tus propias fortalezas y valores. Otra estrategia es cuestionar críticamente la importancia de las opiniones ajenas. Pregúntate: ¿por qué la opinión de esta persona sobre mí debería ser más válida que la mía propia? A menudo nos damos cuenta de que damos demasiado peso a pensamientos externos que no reflejan nuestra realidad o intenciones. Al desarrollar una independencia saludable de las opiniones externas, no solo mejoras tu autoestima y confianza, sino que también te vuelves más atractivo a los ojos de los demás. Esta fortaleza interior te permite interactuar con sinceridad y sin la presión de cumplir con expectativas ajenas, lo cual es esencial para relaciones auténticas y significativas. La séptima y última regla es la honestidad y directividad. Esta regla se centra en la importancia de ser honesto y directo en tus interacciones, especialmente en las relaciones con las mujeres. En el marco del estoicismo, la honestidad no es solo una virtud moral, sino también un medio para vivir de manera auténtica y sin falsedades. Ser honesto significa ser claro y sincero en tus comunicaciones. Esto incluye expresar tus sentimientos, intenciones y expectativas de manera abierta. Cuando eres honesto, creas un ambiente de confianza y respeto que son pilares fundamentales de cualquier relación saludable y duradera. Además, ser directo ayuda a evitar malentendidos y a construir una conexión genuina basada en la realidad, no en falsas apariencias o suposiciones. ¿Cómo puedes practicar la honestidad
y la directividad de manera efectiva. Primero, sé consciente de tus propias emociones y pensamientos antes de comunicarlos. Reflexiona sobre lo que realmente quieres decir y cómo puede ser recibido. La honestidad no se trata de ser hiriente o insensible, sino de ser claro y respetuoso. También es importante ser honesto contigo mismo. Reconoce tus propios deseos, miedos y limitaciones. Al ser auténtico contigo mismo, te resultará más fácil ser auténtico con los demás. Al final, la honestidad y la directividad no solo te hacen más atractivo a los ojos de las mujeres, sino que también te permiten construir relaciones más profundas y significativas. Estas cualidades fomentan un entorno de respeto mutuo y comprensión, esenciales para cualquier conexión duradera. ¿Realmente funcionan estos principios? Es importante recordar que el verdadero atractivo surge de un compromiso auténtico con el crecimiento personal y el respeto mutuo. Estas reglas, inspiradas en los principios del estoicismo, no son solo tácticas para mejorar tus interacciones, sino guías para vivir una vida más plena y consciente. El autoconocimiento, el control emocional, la empatía activa, vivir con propósito, aceptar el rechazo, la independencia de opiniones externas y la honestidad y directividad son más que pasos hacia el éxito en las relaciones. Son pasos hacia el desarrollo de un carácter sólido y admirable. Al aplicar estos principios en tu vida diaria, no solo te vuelves más atractivo a los ojos de las mujeres, sino que también construyes una vida más rica y significativa para ti mismo. Recuerda que el camino hacia el mejoramiento personal es continuo y siempre en evolución. Cada día ofrece nuevas oportunidades para aprender, crecer y mejorar. Así que te animo a llevar estas reglas contigo, no solo en tus relaciones, sino en todos los aspectos de tu vida. Al hacerlo, te encontrarás no solo siendo irresistible para los demás, sino también viviendo con una mayor autenticidad, propósito y satisfacción. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que estas reglas te sirvan como fuente de inspiración y guía en tu camino hacia el crecimiento personal y el éxito en tus relaciones. Si este video te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, cuéntame tu experiencia y dime si te ha funcionado. No olvides suscribirte y principalmente gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, no dudes en hacérmelo saber. ¡Hasta la próxima!